Quinta parte: nueva transición. Con respecto a la transición que tratamos al final de nuestra obra anterior, la producción teórica de Marx, sexta parte, esta nueva transición intentará también tender un puente entre este comentario de los manuscritos del 61 al 63, las siguientes obras de Marx, los manuscritos del 63 al 65 y el tomo primero de El Capital, y, muy especialmente, la realidad latinoamericana, su filosofía en general y la de la liberación en particular. Creemos que aportaremos aquí algunos elementos polémicos con respecto al marxismo establecido para abrirlo a las revoluciones latinoamericanas que exigen un marxismo histórico, un marxismo sandinista, un marxismo farabundista, etc., serio, revolucionario, real, adecuado, propio de nuestro continente latinoamericano. 14. Los manuscritos del 61 al 63 y la filosofía de la liberación. Era evidente que, puesto que el mismo desarrollo real, Die Entwicklung, que daba a la economía burguesa esa expresión implacable, a saber, la contradicción entre la creciente miseria de los trabajadores, era natural que los espíritus que se ponían de parte del proletariado conceptualizasen la contradicción ya teóricamente puesta en claro por ellos. El trabajo es la única fuente, Keye, del valor de cambio y el único creador, Schöpfer, activo del valor de uso. Afirmáis que el capital es todo, das Kapitalis talles, y el trabajador nada o simplemente un costo de producción del capital. Os contradecís vosotros mismos. El capital no es sino una estafa hecha al obrero. El trabajo es todo, die Arbeit ist talles, punto, 308, tal es, en realidad, la última palabra de todas las obras que mantienen el punto de vista del interese, del proletariado. Ricardo no comprende la identidad del capital y el trabajo dentro del sistema, 1390, 14-30, 3, 231. Como lo hemos dicho antes, el objeto de este capítulo es desarrollar algunos puntos de particular interés para América Latina y para las discusiones filosóficas entre nuestros pensadores y revolucionarios. 14.1. ¿Qué es ciencia para Marx? Si juzgáramos a Marx desde el sentido que tiene la ciencia normal, la ciencia en su sentido actual, por ejemplo, popperiano, nada podríamos entender del ejercicio de la racionalidad científica en Marx. Si se pidiera un resultado científico, en su sentido también actual, el intento de Marx no habría alcanzado a revolucionar, como lo ha hecho, la historia universal. Lo que él elaboró fue algo muy distinto y mucho más importante. La ciencia y lo racional son para Marx, a. La crítica trascendental, fundamental, de la matriz de toda economía política posible, particularmente la economía política capitalista, b. El desarrollo del concepto de trabajo vivo en general, y en especial del trabajo objetivado como capital, sin saltos, lógicamente, c. La constitución de categorías, las mínimas pero las necesarias para permitir un sistema explicativo de toda economía política posible, particularmente la economía política capitalista, d. La aclaración ética de toda economía posible, que siempre debe remitirse al trabajo vivo, y la perversidad específica del capitalismo, como posición subjetiva, la conciencia del proletariado. Función práctico-política revolucionaria, objetiva. Estos aspectos los expondremos en el mismo orden, la crítica en el parágrafo 14.2, el tema del desarrollo del concepto en el 14.3, la constitución de las categorías en el 14.4, el estatuto ético y político, y por ello histórico concreto, en el 14.5. En primer lugar, debe aclararse lo que es ciencia para Marx. Ciertamente, usa el concepto de ciencia en su sentido normal, como la ciencia y la tecnología que articuladas al proceso productivo aumentan la productividad. La ciencia aparece como un momento de la
potencia o fuerza productiva, en el nivel de la obtención del plusvalor relativo emoticono cara triste 309. Si el proceso productivo deviene esfera de aplicación de la ciencia, Anwendung der Wissenschaft, entonces, por el contrario, la ciencia deviene un factor, una función del proceso productivo. La explotación de la ciencia y del progreso teórico de la humanidad. El capital no crea la ciencia sino que la explota apropiándose de ella en el proceso productivo, 2060, 21 a 37, 191. El producto del trabajo espiritual, geistigen Arbeit, la ciencia, se encuentra siempre por debajo de su valor. Porque el tiempo de trabajo que se necesita para reproducirlo no tiene ninguna relación con el tiempo de trabajo que es necesario para su producción original. Por ejemplo, el principio del binomio puede ser aprendido en una hora de estudio en la escuela primaria, 2117, 37 a 2118, 3. Esto es comprensible y permitiría realizar una descripción de una teoría concreta en Marx. En abstracto, la ciencia como ciencia es definida por los epistemólogos y practicada por los científicos. A Marx le interesa, en cambio, la ciencia como capital en concreto, es decir, subsumida en la totalidad humana práctica, real, histórica, en nuestra época, subsumida por el capital como un medio de aumentar el plusvalor relativo, lo mismo que la tecnología, punto, 310, pero no es esta la ciencia que el mismo Marx practica. Y esto pasa inadvertido para muchos marxistas, frecuentemente, y también para numerosos epistemólogos actuales. Él practica la ciencia en un sentido totalmente distinto. En una obra como la mía, la composición, las mutuas conexiones, Zusammenhang, es un triunfo de la ciencia alemana, Deutsche Wissenschaft, 311, la economía como ciencia en el sentido alemán, in Deutschen Sinn, está todavía por hacerse, 312, lo único que tengo que probar teóricamente es la posibilidad de la renta absoluta sin negar la ley del valor, 313. Para Marx, el sentido de ciencia no es el habitual. Ciencia, como saber, Wissen, en el sentido de la cultura alemana viene de mucho atrás. Podríamos remontarnos a Jacob Boehme, 314, Kant, 315, Fichte, 316, Schelling, 317 y ciertamente a Hegel. Este último dice: la ciencia no puede rechazar un saber no verdadero sin más por considerarlo como un punto de vista vulgar de las cosas y asegurando que ella es un conocimiento completamente distinto y que aquel saber no es para ella absolutamente nada. 318. Si no se deben rechazar como nulas las experiencias de la conciencia vulgar, menos aún la ciencia vulgar y hasta apologética. Por ello, Marx tuvo la infinita paciencia de considerar seriamente los resultados de los economistas anteriores, aunque en sus análisis no se les mencionara como científicos o solo científicos en su manera vulgar. Stoyart es un exponente científico, 333, 11, 1, 34. Bastiat se caracteriza por un conocimiento completamente superficial de la ciencia, 1500, 15 a 16, 3, 444. Ricardo no incurre en vileza cuando equipara a los proletarios a la maquinaria, a las bestias de carga o a las mercancías, porque, desde su punto de vista, el que sean eso en la producción burguesa fomenta la producción. Esto es estoico, objetivo, científico. Mientras pueda hacerlo sin pecar contra su ciencia, Ricardo es siempre un filántropo, como lo era también en la práctica, 771, 2834, 2, 101 a 102. Estamos pues ante un caso de honradez científica, 678, 36 a 37, 2, 101. Claro que esto
esto no lo dice Marx de todos los científicos, no ya de los clásicos o aún de los vulgares, sino especialmente de los apologistas, 767, 16 a 772, 38, 2, 99 a 103. Una cosa es Quincy, que es muy respetable por haber formulado científicamente el problema, 1081, 3, 2, 423, otra el fetichismo autojustificante de un Moulses, que cava la tumba de la ciencia, 1531, 3, 444, que tanto dista del sentido que Marx le trata de imprimir. Para Marx, la ciencia se opone al fetichismo, que va en aumento desde la economía clásica, pasando por la economía vulgar y la apologética, hasta culminar en su forma profesoral. Huelga decir, comenta Marx, que estos últimos autores se elevan con la misma arrogancia por encima de la fantasía de los socialistas, 1520 a 29, 3, 444, 319. Se entiende lo que es para Marx ciencia cuando critica a aquellos que al intentar realizarla caen en confusiones. Esencialmente, Marx critica como pseudo-ciencia la de los clásicos, Smith, Ricardo, etc., porque no desarrollan adecuadamente los conceptos que tratan, porque se saltan categorías o momentos, porque caen en contradicciones. Salta Ricardo por sobre las articulaciones intermedias y trata de demostrar directamente la congruencia de las categorías económicas entre sí, 816, 22 a 24, 2, 145. Cae en la no ciencia, no por demasiada abstracción, sino por falta de la abstracción adecuada, L002, 9SS, 2, 342 SS. 320. No ciencia es caer en contradicciones. Smith determina acertadamente el origen del plusvalor. Pero luego sigue el rumbo contrario y trata, a la inversa, de derivar el valor de las mercancías partiendo de la suma del precio natural del salario, la ganancia y la renta, 387, 28 a 34 y 87. Para Marx, entonces, y adelantándonos unos años, toda ciencia sería superflua si la forma fenoménica, Erscheinungsform, y la esencia de la cosa coincidieran inmediatamente, emoticono cara triste 321. Es una tarea de la ciencia reducir el movimiento visible y puramente fenoménico, Erscheinende, al movimiento real interno, innere wirkliche Bewegung, 322. Es decir, para Marx ciencia es primeramente la crítica de la apariencia, del puro fenómeno que aparece en el mundo de las mercancías, referencia de dicha apariencia al mundo esencial del real movimiento interno, en este caso del valor del capital para allí desarrollar el concepto esencial a través de categorías. 14.2. Crítica desde la exterioridad del trabajo vivo. La crítica de la apariencia es crítica del fetichismo. Este tema tiene dos aspectos fundamentales. En primer lugar, el sentido de la crítica para Marx y, posteriormente, el desde donde se efectúa esta crítica, es decir, el punto de partida radical y primero de todo el pensar de Marx. Desde ya debemos anticipar que todo surge con la oposición generadora originaria de la dialéctica marxista. El que el trabajo vivo, lebendigen Arbeit, se enfrente al trabajo pretérito, Bergangne, la actividad al producto, el hombre a la cosa, el trabajo a sus propias condiciones objetivadas como sujetos ajenos, independientes y autónomos, como personificaciones, personificationen, del trabajo mismo, que se lo apropian en lugar de ser apropiados por él, el capital, como premisa de la producción, es la contradicción en la que el trabajo se encuentra como trabajo ante sí mismo ajeno y en él. Que él mismo se presenta como propiedad ajena al trabajo, 1473, 34 a 1474, 9,
3, 422. Analicemos el tema por partes. Algunos piensan que la crítica es una posición teórica juvenil de Marx, 323, pero nadie puede dejar de advertir que Marx llama a estos manuscritos hacia una crítica, critique, de la economía política. La contribución de 1859 recibió el mismo título, y hasta El Capital tuvo por subtítulo explicativo, Crítica de la economía política, es decir, Marx no pensaba ya que era un trabajo hacia la crítica, sino la prometida crítica. Es más, podría decirse que su trabajo fue más crítico que propiamente constructivo, fue más una crítica que una economía política positiva que pudiera orientar una acción económica concreta. Es una crítica económica fundamental, una fundamentación, una crítica de los presupuestos de la economía en cuanto tal. Para Aristóteles, a quien Marx tanto respetaba, la dialéctica era fundamentalmente crítica. Por ella se alcanza a tener capacidad de efectuar un examen crítico. Punto 324. Es del hombre culto el poder efectuar la crítica, crisis. Agreguemos que pensamos que este hombre es capaz de criticar él solo acerca de todo. Punto 325. La dialéctica es útil, porque en razón de su naturaleza crítico-interrogativa abre el camino a los principios de todo método. 326. De la misma manera, Kant pensaba que la tarea filosófica era principalmente crítica, de allí sus críticas, crítica de la razón pura, etc. Era necesario desarticular la lógica de la apariencia. Shain, punto 327, la obra de la dialéctica es negativa ya que se contentará con descubrir la ilusión de los juicios trascendentales, de la razón, e impedir al mismo tiempo que nos engañen. Punto 328, es decir, será necesario, al menos sentir dudas y prestar oídos a la crítica. Punto 329. La crítica es propedéutica a la pretensión de entrar en la vía segura de la ciencia. Wissenschaft, 330. Para Fichte, la crítica es igualmente el inicio. Pero en contra de Kant afirma que la ciencia filosófica es posible. La esencia de la filosofía crítica consiste en la posición absoluta de un yo absoluto incondicionado y no determinable por nada más elevado. Y si esta filosofía procede de manera consecuente a partir de ese principio adviene una doctrina de la ciencia. 331. Una vez instalados en el absoluto como punto de partida, el pensar crítico de Schelling y Hegel emprenderá el camino de la ciencia. Es sabido, sin embargo, que Marx es heredero del viejo Schelling, al menos del que en 1841 criticó a Hegel en Berlín, el que sitúa la filosofía hegeliana como negativa y afirmó una filosofía positiva, la que emerge desde la existencia, von der Existenz de la existencia, es decir, del acto ser. Punto 332. Lo fundamental es la relación práctica. La persona busca a la persona, den Person sucht Person. 333. Más allá del concepto está la realidad. Gracias al viejo Schelling, Feuerbach podrá emprender por su parte la crítica antihegeliana y escribir. La nueva filosofía toma apoyo en la razón, pero en la razón que posee el ser humano por esencia, sobre una razón impregnada de la sangre del hombre. Por ello, la filosofía antigua decía, solo lo racional es lo verdadero y real. La nueva filosofía enuncia por el contrario, solo lo humano es lo verdadero y lo real. 334. La verdadera dialéctica no es el monólogo del pensador solitario consigo mismo, sino el diálogo entre yo y tú. 335. Soy un hombre con otro hombre, Mensch mit Mensch. 336. Marx criticará a Feuerbach su sentido intuitivo cognoscitivo del materialismo sensible, pero nunca olvidará que solo la comunidad, Gemeinschaft, es libertad e infinitud, 337, y sobre todo que la verdad es la totalidad de la vida y esencia humana,
Punto 338. Por ello, y como veremos, Marx afirma la exterioridad real del hombre como trabajador, como persona sujeto del acto vivo del trabajo, y llega a escribir: el trabajo es todo, lo que supone estar en una antigua tradición crítica, pero ahora de superación antihegeliana. Doble crítica cumple Marx, no solo crítica de textos de la economía política clásica o vulgar capitalista, sino, y principalmente, crítica de la realidad capitalista. Por otra parte, toda crítica se efectúa desde un cierto punto de vista. En concreto, histórica y socialmente, desde el proletariado, clase social explotada y subsumida por el capital, emoticono cara triste 339, pero esencialmente, y es el nivel en que se sitúa teórica y epistemáticamente Marx en estos manuscritos, desde el trabajo vivo. Marx realiza la crítica de toda ciencia económica política posible desde el trabajo vivo, como categoría la más simple, como el principio más abstracto y real, y la crítica del mismo capital como realidad efectiva. El desarrollo de su concepto desde el punto de vista de Marx, no solo por mediación de otros textos, sino a partir de su propia investigación, también desde el trabajo vivo. La crítica a la economía política establecida, vigente, es destructiva. El desarrollo y la construcción de su propio discurso, véanse los parágrafos siguientes 14.3 a 14.4, es afirmativo. En ambos momentos, el trabajo vivo es el punto de partida generativo. El trabajo vivo, en cuanto trabajo humano, actualidad de la persona y manifestación de su dignidad, se sitúa en cuanto tal fuera, más allá, trascendiendo o, como lo hemos llamado en otras obras, 340, en la exterioridad del capital. El trabajo vivo no es el trabajo objetivado. El primero es el hombre mismo, la actividad, la subjetividad, la fuente creadora de todo valor. Lo segundo es la cosa, el producto, el valor producido. De esta manera, la crítica del capital, como totalidad cósica, se efectuará desde la exterioridad del trabajo vivo. Exterioridad, real más allá, trascendental, del ser del capital, del valor, como cosa efectuada. La realidad del no capital, recuérdese el parágrafo 3.2 a, es el ámbito desde donde se cumple la crítica de la totalidad del valor que se valoriza, cosa la crítica del capital. La no relación del trabajo objetivado, capital cuando es valor que se valoriza, con el trabajo vivo es la fuente de todo fetichismo. Por ello, para Marx lo no crítico es lo fetichista, lo absolutizado en y para sí sin relación con el trabajo vivo, como teoría, causa de todos los errores, confusiones, ilusiones pseudocientíficas, como realidad. La pretensión del capital de producir desde sí la ganancia, la renta, el interés, etc. Esquema 27. Crítica desde la exterioridad del trabajo vivo. Aclaraciones. X. Origen precapitalista del dinero o condiciones de trabajo, o proceso de reproducción siempre trabajo vivo objetivado. Z. Enfrentamiento entre trabajo objetivado, capital, y trabajo vivo. Flecha A, flechas B, CYN, diversas posiciones críticas del trabajo vivo, en el desarrollo del concepto de capital y en la constitución de categorías. Este aspecto ha pasado inadvertido para muchos en la tradición marxista, al confundirse frecuentemente trabajo vivo, como exterioridad creadora y subsumible, capacidad de trabajo, como pura capacidad que se reproduce con el valor del salario, fuerza de trabajo o potencia productiva, el trabajo vivo subsumido en el capital, trabajo. Concepto abstracto y por tanto ambiguo en cuanto indeterminado todavía, trabajo productivo, solo el que produce plusvalor, en sentido estricto, y trabajo asalariado, trabajo subsumido a cambio de salario, etc. Ahora puede vislumbrarse lo que indica Marx cuando escribe que es necesario realizar,
La crítica general de todo el sistema de las categorías de la economía, 1385, 21, 3, 226. O cuando anteriormente, en la carta a La Salle del 22 de febrero de 1858, decía: el trabajo de que se trata, por de pronto, es crítica de las categorías económicas, o bien, si prefiere, el sistema de la economía burguesa expuesta críticamente, Kritische Dargestellt, 341. Unos meses antes había escrito a Engels: una cosa es llevar una ciencia, mediante la crítica, hasta el punto adecuado para poder exponerla dialécticamente, dialectisch darstellen, y otra muy distinta aplicar un sistema de lógica abstracto y cerrado, sobre intuiciones de un tal sistema, 342. Entonces, la tarea crítica es inicial, para llevar a la ciencia, o el discurso racional al lugar u horizonte, no el burgués, desde donde es posible comenzar su desarrollo, su exposición positiva. Pero, como veremos, una vez comenzada la exposición, la referencia a la exterioridad del trabajo vivo permitirá al discurso no encerrarse en el fetichismo. Para Marx, lo contrario a la crítica y la ciencia no es la ideología, como para Althusser, sino, como hemos dicho, el fetichismo y la forma fetichista. Es el interés, lo que aparece así, en cuanto tal, en cuanto la simple propiedad sobre el capital, como la creación de valor que del capital emana. En esta forma se esfuma toda mediación y se totaliza y culmina la forma fetichista del capital, como la representación del capital fetiche, 1460, 19 a 24, 3, 410. La única manera de desfetichizar el capital es restableciendo la relación explícita entre el hombre de hierro y el hombre de carne y hueso, 2058, 12 a 13, hombre real, trabajo vivo considerado por el capital, sin embargo, como un sujeto de más, surplus subject, 2057, 34. Este trabajo vivo, este trabajador concreto, esta clase obrera como exterioridad es la fuente creadora de todo valor. 343. El materialismo de Marx es un materialismo histórico, productivo, antropocéntrico. Toda riqueza se manifiesta simplemente como una afirmación del hombre. Toda riqueza materialmente plasmada es, simplemente, una materialización transitoria de este trabajo social, 1860, 21 a 24, 3, 381. Y concluye, contra el materialismo pretendidamente marxista cosmológico posterior. Se esfuma el fantasma del mundo de los bienes, que ahora se revela simplemente como materialización de trabajo humano, que tiende constantemente a desaparecer y se renueva constantemente, y Bidem, 24 a 26, 3, 381. La relación hombre-naturaleza ni es primera, concretamente, ni es para Marx la más importante. El hombre, siempre el hombre, es el punto de partida crítico, como condición de todo trabajo objetivado, de toda institución materializada, de toda cosa fruto de dicho trabajo, como el capital mismo y en totalidad. Esta relación del capital, de la totalidad del trabajo objetivado con la exterioridad del trabajo vivo, como Pauper, 344, es la relación ética por excelencia. La subsunción de dicha exterioridad es la perversidad instalada en la esencia del capital como relación social e explotación muy diferente a la moral burguesa vigente y que cumple con buena conciencia las exigencias del capital mismo. Como hemos visto entonces, la crítica de Marx no se dirige solo a mostrar la imposibilidad de la economía política burguesa y la existencia misma del capital, sino también, y más radicalmente todavía, se dirige a una crítica desde el trabajo vivo como exterioridad de toda economía política posible y antes aún de todo sistema económico efectivamente posible. Es decir, desde el trabajo vivo, como subjetividad humana sin valor,
porque es la fuente creadora de todo valor y riqueza, o sea, de todo producto posible para toda economía posible, efectúa una crítica de la matriz fundamental de toda economía. Es una crítica trascendental en cuanto el trabajo vivo puede poner en cuestión al trabajo objetivado. Y todo sistema económico posible, desde el Paleolítico hasta el fin de los tiempos, es siempre trabajo objetivado. Estructurado de alguna manera concreta. Con esto queremos indicar que Marx tiene una reserva crítica aún con respecto al socialismo realmente existente. Puede entonces criticarse desde el trabajo vivo el trabajo objetivado organizado desde la planificación socialista. La tasa de ganancia puede dejar lugar, como criterio de regulación económica, a la tasa de producción. El trabajo objetivado se organizará de otra manera, pero nunca será el mismo trabajo vivo. Por ello, inevitablemente es, al menos como posibilidad, y es suficiente para efectuar una crítica, trabajo materializado, autonomizado, no ya alienado como capital, pero quizá determinado como planificado por otros, controlado por otros, conciencializado por otros. Si esos otros no son el mismo trabajo vivo, como trabajador, como clase, como pueblo, habrá motivo de crítica. Y ciertamente las hay en los socialismos existentes. 14.3. Pasaje a la esencia o el desarrollo del concepto. La crítica de la apariencia fetichista, sea de la economía política, sea de la realidad efectiva o fenoménica del capital, nos lleva ahora hacia la esencia, hacia el concepto, la ciencia, en otro aspecto. Años después escribe Marx en El Capital. Con la forma de manifestación, Erscheinungsform, valor y precio del trabajo, o salario, a diferencia de la relación esencial, wesentliche, que se manifiesta, Erscheint, esto es, del valor y el precio de la fuerza de trabajo. Ocurre lo mismo que con todas las formas de manifestación y su trasfondo oculto. Las primeras se reproducen de manera directamente espontánea, como formas comunes y corrientes de pensar. El otro tiene primeramente que ser descubierto por la ciencia. 345. Lo fenoménico o apariencial, superficial, que se manifiesta es lo que se presenta en la circulación. Mientras que el trasfondo oculto, lo fundamental, lo esencial, acontece invisiblemente en el nivel de la producción, del trabajo humano, del trabajo vivo. Bajo esta forma totalmente enajenada de la ganancia, oculta su núcleo interno, el capital va adquiriendo una forma que se comporta hacia sí misma con vida y sustantividad ficticias, una esencia, Wesen, sensible suprasensible, y bajo esta forma de capital y ganancia se manifiesta en la superficie como un presupuesto acabado. Es la forma bajo la que vive en la conciencia de sus portadores, de los capitalistas, en que se refleja en sus ideas, 1482, 38 a 1483, 7, 3, 428. Cuando la ganancia aparece bajo la forma final en que la ganancia se manifiesta en la producción capitalista, como algo dado, esfumándose y haciéndose irreconocibles las muchas metamorfosis y mediaciones por las que pasa, separada de su esencia, Wesen, interior por una serie de mediaciones invisibles, reviste una forma todavía más enajenada o, mejor dicho, la forma de la enajenación absoluta en el capital a interés. 1487, 13 a 23, 3, 431. El pasaje de lo superficial y visible al misterio recóndito, 1484, 29, 3, 430, de la esencia es justamente la labor de la ciencia en el sentido de Marx. 346, pero entonces se hace obligatoria una pregunta, ¿fue históricamente la problemática económica la que guió el discurso de Marx desde 1845, o en realidad condujo su reflexión un esquema, una matriz o un paradigma filosófico o estrictamente ontológico? La ciencia,
de Marx es una ontología de toda economía posible, una metafísica, en el sentido trascendental que le hemos dado. Punto 347. Por ello Marx escribió en Salario, Precio y Ganancia. La verdad científica es siempre paradójica desde el punto de la experiencia cotidiana, que toma como verdadera solo la engañosa apariencia, Zustandenschein, de las cosas. 348. El pasaje del fenómeno a la esencia es el descubrimiento del concepto. En efecto, para Hegel la ciencia es el desarrollo del concepto. Ya Fichte había enunciado que todos los supuestos de un concepto cualquiera se acuerdan en el seno del concepto más elevado que expresa el fundamento de la diferencia, es decir, que una síntesis es presupuesta. Punto 349. En este caso se trataba del desarrollo del concepto del yo absoluto, de donde se deducía todo el sistema, la doctrina de la ciencia, del saber, Wissen. En Hegel el desarrollo, Entwicklung, se inicia por la explicación, Explikation, o el despliegue, Entfaltung, primero. La explicación del concepto, Begriffs, en el dominio del ser, deviene tanto la totalidad del ser como, y por ello mismo, la subsunción, Aufheben, de la inmediatez del ser o la forma del ser en cuanto tal. 350. Aquí nos encontramos en el origen del desarrollo, en el estampido originario que marca la diferencia radical entre el ser y el ente, valga para Marx, la diferencia radical entre el trabajo el vivo y el trabajo objetivado, la Diremption, como dirá Marx, o Ensuellung, desdoblamiento de lo uno. Para Hegel, la realidad, la esencia, el concepto y el método son una y la misma cosa, identidad absoluta. Lo que aquí tiene que considerarse como método es solo el movimiento del concepto, Bewegung des Begriffs, mismo, recordando que el concepto es todo, alles, y su movimiento, la dialéctica, es la actividad universal absoluta. Por eso el método es el alma y la sustancia, porque su actividad, Tätigkeit, es el concepto. 351. Marx no solo había leído la lógica de Hegel en 1858, y sabemos que volvió a estudiarla en 1860. El 16 de enero de 1858 había escrito que me ha prestado gran servicio el haber vuelto a hojear la lógica de Hegel, ya que Freiligrath encontró unos volúmenes de Hegel pertenecientes a Bakunin. Punto 352. Es evidente que para Marx la realidad no es el concepto. Este último se concibe en la cabeza, 353, y por ello había escrito en los Grundrisse. La totalidad concreta, como totalidad del pensamiento, como un concreto del pensamiento, es de hecho un producto del pensar y del conceptuar, Begreifens, pero de ninguna manera es un producto del concepto, sino que, por el contrario, es un producto del trabajo de elaboración, Verarbeitung, que transforma intuiciones y representaciones en conceptos. El todo, tal como aparece en la cabeza, es un producto de la cabeza que piensa. 354. Como puede verse, para Marx lo real no es lo pensado, el concepto es el fruto de una elaboración, de un trabajo teórico. Marx toma conciencia de que es necesario un método de elaboración del concepto, que no es sino el camino dialéctico del desarrollo de dicho concepto. 355. Para Marx, entonces, la ciencia, que pasa por la crítica de la apariencia a la esencia, elabora su discurso en este nivel profundo y oculto a la conciencia cotidiana, y aún a la ciencia situada dentro del horizonte burgués, y por ello limitada y contradictoria, y desarrolla el concepto 356, que no es el desarrollo real de la cosa misma, sino solo lo que corresponde a. Solo entonces el camino, referencia a Kant, del pensamiento abstracto, que se eleva de lo simple a lo complejo, podría corresponder, en Sprechen, al proceso histórico real. 357.
El desarrollo del concepto constituye un sistema, tal como escribió en la carta del 22 de febrero de 1858, es decir, es un exponer el sistema, das System, de la economía burguesa críticamente, 358, o, de otra manera, un conceptuar, begreifens, el proceso real de las configuraciones en sus diversas formas, 1499, 12 a 14, 3, 443, o aún, un desarrollar, entwickeln, genéticamente las diferentes formas, a fin de poder realizar la exposición genética, Genetische Darstellung, y Bidem, 10 a 13, que exige la comprensión del concepto de capital. Podríamos indicar, entonces, que para Marx la exposición crítico-científica o racional del sistema de toda economía política posible no es sino el desarrollo del concepto del trabajo vivo, y dentro del cual el desarrollo del concepto del capital es un momento secundario y fundado. El trabajo es todo, 1390, 26, 3, 231. El trabajo es la sustancia del valor, su fuente creadora. El valor, la mercancía, el dinero, etc. son modalidades de trabajo vivo, objetivado, materializado, muerto, pero trabajo vivo, al fin, aunque pasado. Todo es trabajo, el capital es solo trabajo, puro y totalmente trabajo vivo objetivado. El desarrollo del concepto, que no es el desarrollo real del trabajo vivo efectivo, de trabajo vivo, y del capital, como despliegue secundario, absorbió la totalidad del trabajo elaborativo teórico de Marx en lo que podemos llamar su producción científica en sentido estricto, los Grundrisse, estos manuscritos del 61 al 63, los del 63 al 65, el tomo primero de El Capital. Y los 8 restantes manuscritos hasta 1878. En el desarrollo del concepto de trabajo vivo, y por ello del capital, el primer paso consiste en partir del mismo trabajo vivo como la categoría absolutamente simple, primera, y por ello, inconstituible, conceptual Isabel, pero no definible desde un a priori. El salto abismal se encuentra entre trabajo vivo y trabajo objetivado. Con muchas diferencias, como en el caso del ser, de Hegel, indeterminado y originario, el trabajo vivo pone fuera de sí, autónomamente y hasta como un poder independiente, al producto como trabajo objetivado, el ente. Es la originaria dirention, desdoblamiento, el precipitarse y caer en el ente. Cuando el trabajo objetivado enfrente después al mismo trabajo vivo, como dinero, en el cara a cara anterior al contrato del trabajo asalariado descrito en el parágrafo 3.2, el trabajo vivo será determinado como capacidad de trabajo. El trabajo vivo objetivado. Dinero constituirá al trabajo vivo como lo igual a los recursos que necesita para su subsistencia. Tanto el dinero como los bienes de subsistencia son trabajo vivo. Objetivado. La diferenciación entre trabajo vivo, originario indiferenciado y capacidad de trabajo es, entonces, el tercer momento después de la contradicción entre el trabajo vivo, como objetivado en el dinero, en el desarrollo del concepto de trabajo vivo y el segundo momento del capital. Y así, podríamos ir desarrollando uno a uno los diversos momentos del concepto. La explicación de ese desarrollo es la exposición crítica de un sistema de toda economía posible, particularmente de la economía política burguesa. 14.4. La constitución de las categorías. Los conceptos se desarrollan, se elaboran a través de categorías. 359. La tarea conjunta era la crítica general de todo el sistema de las categorías, categorien, económicas.
1385, 21, 3, 226. Lo mismo decía en la carta del 22 de febrero de 1858, la crítica de las categorías, categorien, económicas, punto, 360, las categorías son las diferentes formas, formen, 1499, 9 a 10, 3, 443, o configuraciones, Gestaltungen y Videm, 12 a 14, a través de las cuales, analíticamente, el concepto es desarrollado genética, dialéctica, racionalmente. La crítica y la conceptuación, IBID, 8, se efectúan por medio de las determinaciones que constituyen el concepto. Así, el dinero, la mercancía, etc., en cuanto capital, son determinaciones del capital, son categorías y tienen en sí mismas, cada una, un concepto. De tal manera que la determinación o categoría del capital, el dinero, puede además desarrollar su concepto. Así, el dinero como dinero constituye un momento inferior y se supera, como desarrollo superior de su propio concepto, en el dinero como capital, que además llega a otra determinación y por ello categoría, no solo en el capital dinero, sino en el autonomizado capital que rinde interés. 361. Así pues, en su esencia, el movimiento interno del concepto se va describiendo sucesivamente por medio de categorías. Cada una exige racionalmente otra. La sucesión y conexión racional de cada categoría con la siguiente hasta organizar sin saltos un sistema, constituye un momento esencial de lo que Marx entiende por ciencia. El método de Ricardo parte de la determinación de la magnitud de valor de la mercancía por el tiempo de trabajo y pasa luego a investigar si las demás relaciones y categorías económicas contradicen esta determinación. Esto conduce a resultados erróneos, puesto que salta, überspringt, por sobre necesarias articulaciones intermedias, notwendige Mittelglieder, y trata de demostrar directamente la congruencia de las categorías económicas entre sí, 816, 14 a 24, 2, 145. En estos manuscritos son muy frecuentes este tipo de indicaciones metodológicas de Marx. Como vemos, el error, en este caso, consiste en no construir las categorías necesarias dentro de la racionalidad exigida por el desarrollo de un concepto. Saltarse, un momento, una determinación, una categoría, significa falta de capacidad de abstracción, 840, 38 a 39, 2, 169, insuficiencia de análisis. Otro tipo de error es confundir dos categorías en una. Como Smith desarrolla, en Twickelt, en realidad el plusvalor, aunque no lo haga expresamente bajo la forma de una determinada categoría, distinta de las formas diferentes bajo las que se manifiesta, la confunde luego directamente con la forma más desarrollada, en Twickelten Form, de la ganancia, 381, 4 a 8, y 80. Pueden entonces observarse, para una futura teoría de las categorías en Marx, que debe explicitarse todavía, que se produce, por una parte, el desarrollo del concepto de plusvalor desde el mismo plusvalor, más simple y esencial, hasta el más complejo, superficial y fenoménico de ganancia, a través de por lo menos dos categorías distintas, el mismo plusvalor, categoría constituida desde el plustrabajo, otra categoría, y la ganancia. Ambas categorías, dos momentos en el desarrollo del único concepto de plusvalor, no deben ser confundidas en una sola. Los errores de Smith son múltiples, no constituyó la categoría de plusvalor explícitamente, no pudo desarrollar su concepto, confundió por ello la forma esencial de plusvalor con su forma fenoménica de ganancia, etc. La
Preocupación de Marx en todos estos manuscritos del 61 al 63, como hemos visto, aún con mayor autoconciencia que en los Grundrisse, es la de desarrollar el concepto de capital en general, a través de todas las categorías que sean necesarias. La necesidad de una categoría indica exactamente su racionalidad. El discurso o la exposición, Darstellung, del concepto funda racionalmente, acto de la razón dialéctica, Vernunft, la constitución puntual de las categorías, acto del entendimiento objetual, Verstand. Esquema 28. Desarrollo del concepto y constitución de categorías. Aclaraciones. A, B, C, categorías, A, D, G crítica, B, E, H, constitución de una categoría, C, F, I, reintegración de la nueva categoría al marco categorial, concepto, X, cronología histórica exterior, Z, desarrollo del concepto, movimiento profundo. Se trata entonces de distinguir entre la evolución externa de un esquema histórico de la economía que Marx se propone estudiar a partir de Petty y los fisiócratas, flecha X del esquema 28, y que para nuestros fines no tiene tanta importancia, y en esto se equivocó Kautsky, pero igualmente quienes vieron en estos cuadernos la exposición histórica que tiempo después Marx se propuso escribir, y el desarrollo interno del marco categorial, el concepto, que fue precisándose, innovándose, a medida que avanzaba la confrontación crítica, flecha Z. Desde el marco categorial, o desarrollo del concepto, a logrado hasta el cuaderno V, nuestro capítulo 5, Marx comienza las confrontaciones críticas, flechas A, D, G, N. El autor estudiado en cada caso, Petty, etc., no es lo que tiene mayor interés. Lo importante es que, en la misma crítica, Marx debe frecuentemente constituir nuevas categorías, flechas B, E, H. Esas, nuevas, categorías se integran, flechas C, F, I. Al antiguo marco categorial que se renueva, crece, se modifica. B, C, N. Así se produce el desarrollo del marco categorial, concepto, desarrollo indicado por la flecha Z. En realidad las teorías sobre el plusvalor no son para Marx la ocasión de escribir una historia y ni siquiera de llevar a cabo una descripción de una o de varias teorías del plusvalor. En profundidad, lo que efectivamente acontece es el desarrollo del concepto, o marco categorial, desplegado a través de la confrontación crítica con esos economistas, sus teorías y la realidad del capital, lo que le obliga a constituir nuevas categorías y, al sistematizarlas, a madurar, modificando el punto de partida, el marco categorial o el concepto. Por ello, en nuestro caso no nos interesó tanto la exposición histórica, sino la manera como Marx iba efectuando su crítica, cómo iba constituyendo sus categorías. Era una arqueológica, categorial desde una permanente atención epistemológica. Para Hegel, el yo era una categoría simple, emoticono cara triste 362, la más simple. Para Marx, desde los manuscritos del 44, el hombre de carne y hueso, de músculos y deseos, de necesidades, era el punto de partida, el trabajo vivo, como el opuesto radical del trabajo objetivado. Punto 363, el trabajo vivo, es la categoría más simple, la más concreta y, sin embargo, en su exterioridad con respecto al capital, trabajo objetivado, la referencia obligada en todo desarrollo posterior. En estos manuscritos del 61 al 63 Marx avanza, principalmente, en el desarrollo particular que une las categorías de valor y plusvalor a la de precio de producción. Estas categorías no habían sido suficientemente trabajadas en los Grundrisse. Para ello era necesario presuponer otras, ganancia media, renta absoluta y diferencial,
Distribución del plusvalor en la ganancia comercial y en el interés, manera de reaparecer el valor consumido de los medios de producción, movimiento propio de la acumulación, la reproducción simple y ampliada y, principalmente, la transformación del valor del producto hasta llegar a determinarse por la competencia en el precio de producción y de mercado. Estas son algunas de las categorías elaboradas, constituidas a lo largo de estos manuscritos, que en el esquema 12, mediaciones categoriales entre el plusvalor y la ganancia, fueron esquemáticamente sugeridas en la introducción a la tercera parte. Para Marx entonces, en este desarrollo del concepto de trabajo vivo, y del capital como trabajo objetivado, lo racional es que cada categoría suceda a las anteriores coherente, lógicamente, sin saltos, o, por ejemplo y de otra manera, que, una vez presupuesto que el valor es trabajo objetivado, y el plusvalor injusto robo de trabajo vivo, la ley del valor tendrá siempre vigencia sin contradicciones. Marx disuelve las contradicciones irracionales, como en el caso de la renta, véanse los parágrafos 9.2 a 9.3, o en el del precio de costo, en el parágrafo 9.4, 364, al dar coherencia orgánica al mismo discurso capitalista y, gracias a ello, puede demostrar su imposibilidad desde sus mismos supuestos, no solo por la crisis como esencia, por el descenso de la tasa de ganancia, sino, principalmente, por la incapacidad de mostrar el origen real del plusvalor y de la ganancia. 14.5. Los manuscritos del 61 al 63 y la filosofía de la liberación. Marx elabora toda una teoría, constituye categorías para desarrollar conceptos, no como un fin en sí, no como una contemplación de esencias intemporales, sino como una tarea práctica, política, histórica, concreta. El error de los economistas burgueses es que ven en esas categorías económicas leyes eternas y no leyes históricas solo vigentes en un determinado desarrollo histórico. 365. Historificar el sistema económico real, y por ello la economía política capitalista, es desfetichizar su pretensión de universalidad, de eternidad, es criticar su intento de confundirse con la naturaleza misma de las cosas. Pero ese intento de colocar la totalidad del sistema económico, real y teórico capitalista, como solo un momento de la realidad que lo abarca, desde el trabajo vivo, le permite emitir un juicio ético. Wittgenstein indica con razón, si no hubiera exterioridad, que sobre el mundo como totalidad no puede haber un juicio de sentido, 366, y que lo ético es lo místico, 367, Marx, por el contrario, juzga que la totalidad del mundo capitalista, tanto real como teóricamente, puede tener sentido y un sentido ético. Perverso. Es decir, al tomar distancia de la totalidad del mundo capitalista, que en realidad se funda en la explotación del trabajo vivo en el nivel de la producción, pero que teóricamente oculta su origen queriendo fundar toda su teoría solo en el mundo de las mercancías, Marx, solidario con los intereses del proletariado, puede ejercer el juicio crítico, ético-práctico, teórico-científico y dar, al mismo tiempo, una conciencia político-revolucionaria al proletariado. El capitalista no sabe nada de la esencia del capital y el plusvalor existe en su conciencia solo en la forma de ganancia. 1602, 18 a 19. Los agentes de la producción capitalista, incluso los trabajadores, viven en un mundo encantado y lo que son sus propias relaciones se revelan ante ellos como cualidades de las cosas. 1511, 15 a 16. 3, 455. El autor se mantiene más bien en el terreno ricardiano y expresa consecuentemente un corolario contenido en este sistema mismo, haciéndola valer en interés de la clase obrera contra el capital. 1385, 26 a 29, 3, 226. Estos autores,
mantienen el interés del proletariado, 1390, 27 a 28, 3, 231. Podríamos proporcionar muchos más ejemplos, pero antes de continuar deseamos todavía copiar otro texto de Marx. Si en la producción capitalista, es decir, en su expresión teórica, theoretical expression, escribe Marx en inglés, la economía política, el trabajo pretérito no fuera más que un pedestal creado por el trabajo mismo, etc., no podría existir semejante polémica. Esta solamente se presenta porque, en la realidad de la producción capitalista lo mismo que en su teoría, el trabajo realizado se manifiesta como lo opuesto a sí mismo. El trabajo vivo, 1409, 41 a 1410, 5, 3, 245. La esencia no ética del capital consiste en la existencia misma del plusvalor, en que se alcanza ganancia desde trabajo no pagado, capítulos 4 y 5, un caso claro de injusticia, tratado por la filosofía moral desde siempre, desde la República de Platón o la política de Aristóteles, pasando por toda la Edad Media hasta la Segunda Escolástica Española, por E.J. en el Tratado de Jure et Justicia de Un Suárez, o en los escritos morales de Adam Smith. 368, el intercambio entre trabajo vivo y trabajo objetivado, el dinero como capital, parágrafo 3.31 es desigual. Antropológica y éticamente, el trabajo vivo deviene un medio del trabajo objetivado para conservarlo y acrecentarlo, 99, 37 a 38, 114. Colocar al otro, a la persona, como medio es lo no ético, pero puede ser, moral, para la moral vigente, dominadora. De esta desigualdad, injusticia, robo, es de lo que la conciencia no sabe nada y, como hemos dicho, no solo la del capitalista, sino igualmente la del obrero, para el cual su propio trabajo vivo se encuentra mistificado como mero trabajo objetivado, es decir, el trabajo solo es fuente del salario, 1453, 2, 3, 403. El antagonismo de las clases, 173, 14, 200, se identifica con la estructura real, el trabajo vivo, fuente creadora de valor, véase parágrafo 3.2 a. Se confunde o con la mera capacidad de trabajo, igual al salario, o con el trabajo asalariado, cuando el trabajo vivo ha sido ya subsumido. El interés del proletariado, es decir, el poder recuperar la vida puesta en el producto y perdida como plusproducto apropiado por el capital, el capitalista, es el fundamento práctico, histórico y político del intento teórico de Marx, en tanto toda su elaboración científica tiene como fin concreto la toma de conciencia del trabajador como individuo y como clase, en cada nación y en todo el mundo donde el capital ejerza su hegemonía, de la injusticia oculta, mistificada, fetichizada que constituye la esencia del capital. La esencia del capital tiene un estatuto práctico, moral, no ético. Lo productivo es la relación, persona-naturaleza, lo práctico, moral, como sistema vigente, o ético, como el otro que interpela desde la exterioridad, 369, es relación de persona a persona. Para Marx, no hay ninguna duda, contra el materialismo ingenuo, la relación ética determina y constituye concretamente a la relación productiva. La propiedad del hombre sobre la naturaleza tiene siempre como intermediario su existencia como miembro de una comunidad, familia, tribu, etc. Una relación con los demás hombres que condiciona su relación con la naturaleza, 1818, 28 a 30, 3, 333. Vemos aquí cómo la ciencia real desemboca en la concepción de las relaciones de producción burguesas como relaciones puramente históricas, como una afirmación del hombre. Todo lo que no es resultado de la actividad humana, trabajo, es naturaleza y, en cuanto tal,
no es riqueza social, 1860, 15 a 24, 381. Cuando se habla de relaciones sociales de producción, se ha olvidado frecuentemente que la relación social, primeramente, es una relación entre personas, relación práctica, política, ética, en el sentido que puede ser justa o injusta, perversa o rectal, y, en segundo lugar, lo de social de la relación indica el carácter ya perverso del capitalismo, trabajo, aislado, no comunitario, etc. Además, esta relación práctica, y por ello ética, injusta en el capitalismo, véase nuestro capítulo 3 completo, social, es de producción, es decir, incluye la relación con la naturaleza por medio del trabajo. Pero esa relación con la naturaleza ya se encuentra mediada, fundada, determinada ética, histórica, realmente, es una relación con la naturaleza de agentes de la producción, relacionados injusta, socialmente, donde uno vende todo su trabajo, fuente creadora del valor, y el otro lo paga solo. Con trabajo objetivado en el salario, dinero que exclusivamente alcanza a pagar los medios necesarios para la subsistencia del trabajador, para reproducir la capacidad de trabajo. La relación social, ético-práctica, determina la relación de la producción. Marx critica la esencia no ética del capital, pero perfectamente moral, para la moral burguesa, desde el principio absoluto de la ética de liberación, la vida del trabajador, el trabajo vivo, como actualidad de la subjetividad del trabajador, tanto material como espiritual. Algunos grupos del mismo marxismo posterior cayeron en la fetichización del nuevo criterio absoluto de la economía del socialismo real, el aumento de la tasa de producción. Puede efectivamente tornarse este criterio como un absoluto, este sabiendo convierte, pues, el valor, léase, la producción y su tasa, en algo absoluto, en vez de ver en el algo solamente relativo. 1317, 32, 3, 115. Lo único absoluto, no relativo a ningún otro término, es la comunidad de los hombres, la persona humana misma. Dejamos para otra obra el problema de la relegación del hombre mismo al absoluto, si lo hubiera, el trabajo vivo, y por ello el materialismo de Marx es un materialismo histórico o productivo, es decir, es la materialidad de la corporalidad del trabajador, su cuerpo, sus necesidades básicas, su sensibilidad. No ya, en una teoría del conocimiento, la sensibilidad intuitiva de Kant o Feuerbach, sino la sensibilidad de la necesidad, del hambre, desde donde todo lo económico surge y desde donde toda ciencia económica debe ser pensada. Desde esa corporalidad real y sensible del trabajo vivo lodo debe ser éticamente juzgado. Si el trabajo vivo es el origen de la crítica y de la realidad del capital para Marx, el destinatario de la teoría crítica es la conciencia del proletariado, el saber de esa conciencia que todo el capital no es sino puro trabajo vivo. Pero no solo como valor, que podría hipotéticamente compartir su apropiación comunitariamente, sino como plusvalor alienado, robado, trabajo no retribuido, 1860, 33, 3. 381, injustamente desapropiado al trabajo vivo, al trabajador. Este saber, dicen, de la conciencia del proletariado, de la esencia del capital, y no tan solo de su apariencia fenoménica y fetichizada, es la realización histórica efectiva de la ciencia, Wissenschaft, en el sentido que le daba Marx. Mientras que el saber no es ejercido como actualización crítica de la conciencia del trabajo vivo, clase dominada, pueblo histórico, es una ciencia elitista, ella misma fetichizada, infecunda, innecesaria, saber para nada, puro, saber formal. Cuando el saber se hace conciencia, conciencia de clase, conciencia de pueblo,
solo en ese caso es saber real, se hace ciencia como historia, no solo de la historia. La filosofía de la liberación latinoamericana tiene mucho que aprender de Marx. La ciencia de Marx fue filosofía de la liberación, del trabajo vivo alienado en el capital como trabajo asalariado en la Europa de la segunda mitad del siglo XIX. Hoy, nuestra filosofía de la liberación debe ser también la ciencia del trabajo vivo alienado de las clases, de los pueblos periféricos, subdesarrollados, del llamado tercer mundo, que luchan en los procesos nacionales y populares de liberación contra el capitalismo central y periférico a fines del siglo XX. La nueva sociedad, utópica, más allá del capital, es todavía el tema más pertinente en América Latina, 370, guardando un grado de exterioridad ética, como patria futura de las masas de pobres en pueblos miserables, que permite la ciencia como crítica.